pero tenemos que presentar con ustedes sí o sí, un segmento que nos gusta, que antes nos parecía simpático, ahora nos parece preocupante tener que presentarlo. Estoy hablando, amigos y amigas, de economía en chancletas y lo presentamos. Dale. Estamos cagados de hambre, hermano. No tengo oficio, no tengo trabajo. Hace 2 años, ¿cuánto hijo, hermano? La guita es la guita y si no se entiende, seguro te están caminando. Hagamos lo necesario para que no nos sigan mofando. Hablemos de economía en chaquetas, ahora eres el generario. Como toda crisis hay que buscar la oportunidad. Economía en chaquetas, prepárate para disfrutar. Toda la guita del país afuera. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra. Economía en chancletas. Ahora por SDN Radio. A ver, amigos y amigas, tenemos que hablar fundamentalmente de lo que está pasando con la economía y es una situación preocupante la que tenemos en estos tiempos, porque empiezan a vislumbrarse cuestiones que anteriormente no se vislumbraban. Estoy hablando de una nueva corrida del dólar. No sé si decirle corrida o si decirle embate o si decirle sinceramiento. Lo cierto es que en la apertura de hoy, miércoles 22 de mayo, el dólar empezó a operar de manera consistente. Mantiene la tendencia alcista por tercera jornada consecutiva y ya está en 1.210 para la compra, 1.240 para la venta, según los relevamientos que se desarrollan en las cuevas de la City. Es decir, que hasta ahora, esperando más o menos unas 3 horitas más, 2 horas en realidad en lo formal, 2 horas y moneda en lo formal, lleva un incremento de 10 pesos por cada dólar informal, blue, ilegal y demás. Y ya avanzó más de 100 pesos en lo que va de la semana. Estamos miércoles, amigo. Es el máximo nominal desde mediados de enero. Es decir, que la brecha se ubica ahora en el 40%, 39,3%, el nivel más alto desde febrero. La brecha entre lo oficial y el dólar blue. Pero hay que recordar un par de cosas. Uno, el Banco Central resolvió bajar nuevamente la tasa de interés, la tasa de referencia, en 10 puntos. La ubicó en el 40%. Acuérdense que cuando toma la posta este gobierno, la tasa estaba mucho más arriba y generaba un 10% mensual. Estaba casi en el 120, 130% la tasa de interés y vos metías en el plazo fijo y te resultaba rentable. El gobierno empezó a bajarla a medida que desescalaba la inflación. No que bajaba la inflación, porque la inflación no bajó, ¿no? Dejó de subir tanto, porque inflación tenemos todos los meses. El último mes tuvimos 8,8%, es decir, que sigue subiendo los precios. Ahora, la ubicó en 40%. Engolosinado el gobierno, y en propias palabras del presidente Milei, que dijo, se nos fue la mano un poco con el ajuste. Sí, se le fue, y se le fue mucho. En este caso, tocaron sentimientos encontrados por parte del sistema financiero, en el cual ya la gente no pone sus dólares en el banco, sino que, en plazo fijo, sino que empezó a alojarse en el dólar. ¿Por qué? Por miedo. Y la ley de la oferta y la demanda, cuando el gobierno nacional creía que ya no quedaban tantos dólares, y por eso decidió bajarla a un 10% más, la ha bajado más del 100% a la tasa de interés, en lo que va de su gestión, por supuesto. Y esto incide, según los analistas, en esta tendencia al alza del dólar paralelo. Los que tienen plata de verdad dicen, che, vamos a alojarnos en dólares. Acá tenemos una complicación. Hay inflación en dólares, hay inflación en pesos, pero la tasa de interés no sube, por tanto no es rentable que invertamos, que hagamos una inversión en pesos en ningún tipo, metámosla en dólares. Entonces el Banco Central compró ayer martes 189 millones de dólares en un mercado de contado que sigue con un volumen lejos de lo esperado para esta época del año. ¿Por qué? Porque hay algo que no te dicen los otros medios de comunicación, y es que
no se liquidaron los agrodólares, los campodólares, ¿no? O por lo menos no han tenido una incidencia. ¿Te acordás que el mes pasado y el anterior decían, no, tranquilos, en abril y en mayo, cuando entren los dólares del agro, todo va a estar mejor? No ha pasado. Nadie te habla ni te cuenta de eso, de que no ha tenido un impacto significativo, porque se han liquidado claramente algunos dólares, pero no del impacto que esperaba el gobierno nacional en materia de ingreso de divisas frescas. Entonces, el mercado dice, che, qué raro que no hayan entrado dólares del agro, qué raro que los que han entrado son poquititos. Son los dólares de exportación de la materia prima agropecuaria, en granos de maíz, en soja, en aceite incluso de soja también, si se quiere, en sorgo, en cebada. No ha tenido un gran impacto. Y las exportaciones se están dando, se está exportando considerablemente, a pesar de que la recaudación en materia impositiva, en materia aduanera más principalmente, ha tenido un incremento porque sí se han vendido productos al exterior, pero los dólares no estarían ingresando de la manera que espera el Estado Nacional. ¿Mucho hilo bolsa? Sí. Mucha gente en el sector agropecuario esperando a ver qué resulta, sí, también. Y mucha gente invirtiendo en dólares. Mucha gente que lo que vende afuera no lo mete. Así empezó después de la 125, ¿no? Recuerden que es un momento muy difícil el que está teniendo el gobierno nacional. Si bien ha crecido en reservas considerablemente, todavía está latente la fuga del swap. Puede China no renovar, puede China decidir quitar el apoyo económico a la Argentina, relegando varias posiciones comerciales que tiene en el país, que le son considerables, y también por los acuerdos comerciales que tiene en referencia justamente a los productos agropecuarios, que China es uno de los principales consumidores de estos productos. Ahora, después de esta compra de 189 millones de dólares por parte del Banco Central en el mercado de contado, que sigue, decíamos, con un volumen muy lejos de lo esperado para esta época, el Central absorbió ya en total 2.172 millones de dólares en mayo. Y desde diciembre hasta acá, 16.896 millones de dólares de compras en el mercado cambiario. Ahora, muchos aplauden y dicen, che, qué bueno que haya comprado tantos dólares. La pregunta es, ¿con qué los compró? No me quiero meter en un quilombo con los economistas, porque los economistas te hablan solamente de lo que ingresó, que son dólares. ¿Y qué salió para comprar esos dólares? ¿Con qué se compraron? ¿Los dólares de quién se compraron en el mercado? ¿Ah? ¿Los dólares del agro? ¿Los dólares de los importadores? ¿De los exportadores? ¿O los dólares tuyos, de la población? Los que habías ahorrado, los 100 dolaritos, 200, 300, 1000, 2000, hasta 10.000 dólares, que es un montón. Pero había gente, tengo amigos que tenían 10.000 dólares, hoy ya no los tienen. Esos dólares son los que aspiró el gobierno nacional. No son los dólares que importan. Por importancia, no por importación. No son los dólares significativos de un mercado financiero al cual le cortaron las piernas para que esta aspiradora se transforme en una herramienta de recomposición monetaria, de base monetaria. Entonces, si esta aspiración tanto de pesos, de licuación de pesos y aspiración de dólares, porque estas son las herramientas que ha usado Milei, son tres: la aspiradora, la licuadora y la motosierra. La motosierra para el gasto público, para los subsidios, para los jubilados, previsionalmente es el gasto que más ha recortado, y le pongo comillas al gasto porque para mí no es un gasto. La licuadora licuándote los pesos que tenías vos, y la aspiradora aspirándote los pesos que tenías vos. Vos que lo votaste pensando que ibas a dolarizar y toda tu economía se iba a transformar en dólares. Todos tus costos se transformaron en dólares. Tus ingresos siguen en pesos con una devaluación del 118 y una inflación acumulada de más del 75%. Ya está llegando al 100%, ¿no? Según algunos analistas. En mi caso, yo creo que está alojada entre el 80 y el 92% la inflación acumulada del gobierno de Milei. Real, la inflación real. Y es por eso que hoy la canasta básica está en más de 800.000 pesos y hay indigentes con casa, homeless con vivienda, y hay por supuesto también empleados bajo la línea de indigencia. El gobierno de la provincia de San Luis publicó en sus redes sociales las placas de ingresos de los distintos escalafones, y los docentes, el que menos cobra, está en menos de 500.000 pesos, cercano a los 500.000 pesos, con una canasta básica de 800 lucas.
Lo mismo en el caso de las fuerzas de seguridad. Y ahora vos te preguntas, ¿en qué benefició al ciudadano de a pie el terrible, tremendo ajuste que realizó el gobierno nacional y el gobierno provincial en las diversas provincias? Exceptuando algunas cuestiones honrosas o deshonrosas, si se quiere, según el cristal con el que se lo mire. Caso, por ejemplo, Buenos Aires, que no aflojó con la obra pública y la empezó a utilizar con economía propia, con fondos propios. Digo, ¿de qué sirvió este ajuste? ¿De qué sirvió 6 meses de no aumentarle los sueldos a los empleados públicos? ¿Benefició en algo al vecino de a pie? ¿Benefició en algo a los servicios que tiene hoy el gobierno nacional? ¿Lo benefició realmente en algo al vecino? ¿Mejoró el servicio eléctrico, el asfalto, la suba en los peajes? ¿Mejoró la calidad de nuestras rutas en el ámbito provincial? Son preguntas. Vos respondétela para vos. Yo te doy la información, vos con la información haces lo que quieras. Digo, en el ámbito judicial, con esto de este nuevo embate, si se quiere, en materia salarial para los empleados judiciales de la provincia de San Luis, lo mismo pasado con los empleados municipales de Punta Alta, en Coronel Rosales, y estimo que en Basavilbaso, Entre Ríos, también pasará lo mismo, en Ushuaia, con la quita de la zona franca y la quita de impuestos para la fabricación de productos internacionales en el propio país, o en Córdoba, con la fabricación de lo que tiene que ver con las cajas de velocidad de los autos de todo el mundo, prácticamente 200.000 puestos de trabajo, para que tengamos una idea más o menos de qué estamos hablando. ¿Benefició algo a esos trabajadores este ajuste nacional y de las diversas provincias? La pregunta es tuya. La pregunta es mía. La respuesta es tuya. La respuesta es tuya. Mientras tanto, el dólar blue y los dólares financieros vuelven a subir. Continúan subiendo. Información de último momento. El blue en los 1.240 para la venta mantiene la tendencia alcista. Los financieros también están presionando al alza. Y esta es la terminología que quiero usar, porque presionan al alza los dólares financieros. El dólar del mercado electrónico de pagos, conocido como el dólar MEP, o el contado con liquidación, que es donde se hacen las operaciones de liquidación del sistema agropecuario. Y de paso, el S&P Merval cae, está bien, por toma de ganancias cae. El S&P Merval es el mercado, vendría a ser el Wall Street de la Argentina, el de Buenos Aires, o el Nasdaq, si querés también. Bueno, están metidos los dos. Y el resultado, o el diagnóstico, o el síntoma, esa es la palabra, o el síntoma más significativo es los bonos en dólares, que se hunden a más del 2% en línea con emergentes. En Wall Street la atención se concentra en las minutas de la Fed, que es el gobierno federal de Estados Unidos, y en el caso de los bonos argentinos preocupa considerablemente la situación actual en la República Argentina. ¿Por qué? Porque una consultora de una fuerte desaceleración en los precios. La inflación la mide en menos del 5% en mayo, ya casi en línea con lo que pasaba en el gobierno de Alberto Fernández. Pero otra consultora en un informe privado nos brinda vía mail esto que a mí me preocupa, porque me parece que también es un síntoma de la economía domiciliaria. La venta de combustibles cayó a mínimos de casi 3 años en abril. 3 años, pandemia, ¿no? En abril se observa una consolidación de la tendencia a la baja, dice el informe, en las ventas de combustible al público en todo el país. No estamos hablando de combustible para las empresas de transporte público de pasajeros o transporte de cargas. En abril de este año se comercializaron, escucha esto, 1.296.255 metros cúbicos de combustible al público, entre naftas y gasoil. Se trata del volumen de venta más bajo en los últimos 34 meses. Hay que remontarse a junio de 2021 con 1.157.630 metros cúbicos comercializados para ver un número menor al que estamos viendo en abril. En la comparación contra abril de 2023, las ventas de combustible mostraron un retroceso del 13,7%. Estábamos en sequía el año pasado. Y marcan el descenso más fuerte de los últimos 41 meses. Y el quinto consecutivo con ese resultado respecto al mes previo, marzo 2024. Las ventas descendieron 6,9%. No la ven. Claramente
las estaciones de servicio no la ven y no quieren vender, por eso es. No quieren, quieren levantar el precio, por eso han aflojado 4 años consecutivos. Quieren hacerle mal al gobierno de Milei. Lo hacen a propósito. Por eso no quieren vender más. Venden menos hace 4 años. Estos datos que publicó la consultora Politicón Chaco marca una consolidación de la tendencia a la baja en las ventas de combustible al público en todo el país. En todo el país. Las naftas, por ejemplo, te lo voy a segregar, tuvieron una baja del 11,4% interanual, aunque con alta disparidad según el segmento. Mirá, nafta super, cayeron 6,8% interanual. 6,8% del año pasado a hoy, mismo tiempo, cayeron 6,8%. Las premium, 24,2% cayeron. Las naftas chetas, las cool, las copadas. El gasoil, la caída fue del 16,5% interanual. El común cayó 19,1% y el premium lo hizo en 10,7%. En este caso, el premium cayó menos que el común, el gasoil de cualquier tipo de a pie, ¿no? Que tiene el rastrojero en la puerta de la casa. Abril continuó mostrando desempeños altamente negativos hacia dentro del territorio nacional. En este mes, solamente 2 de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y un distrito federal, solamente 2 exhibieron incrementos en la comparación interanual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1,9% positivo, apoyado en la nafta que creció 5,2% versus 7,4% del gasoil, que cayó 7,4%. La otra jurisdicción es Río Negro, que me llama la atención. 0,3% de ascenso, traccionada por el gasoil que subió 3,7% versus el 2,8% que cayó la nafta. Fíjate lo dispar de esto, ¿no? Crece el gasoil en Río Negro y cae el gasoil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el contrario, en las 22 jurisdicciones restantes, las ventas de combustible se contrajeron. La caída más leve se observa en Catamarca, la más leve, 9,5% cayó el consumo de combustible, pero el resto de los distritos cae en doble dígito con altos desvíos. Por caso, en 2 provincias la baja fue superior al 30%. Misiones, que tiene un quilombo importante, cayó 32,2% y Formosa cayó 35,1%. Los descensos más fuertes en el consumo de combustibles de todo el país. En 21 de las 24 jurisdicciones subnacionales, las naftas dominaron las ventas por encima del gasoil, lo cual es todo un síntoma también de la situación comercial e industrial, que son las que utilizan en mayor medida el gasoil. Esto en términos de volumen, al igual que se observa para el total nacional. Dentro de ellas se ratifican los extremos. Cada se verifica la mayor concentración de ventas de naftas, agrupada la super con la premium, las dos en un mismo segmento, con el 76,2% de su total del volumen comercializado. Es decir, 76,2% de lo comercializado es la super y la premium en Cava. Río Negro exhibe la menor participación entre los distintos con naftas como predominantes, 50,6%. A su vez, en solo tres provincias fue el gasoil, también agrupado en común y premium, lo mismo, y en el que registró el mayor volumen de venta. Córdoba, 52,3%, Mendoza, 57,5% y La Pampa, 58,5%. 3 provincias productoras, exceptuando Santa Fe, que no aparece. Ahora, en las empresas, ¿cuáles son las empresas que concentran el mayor porcentaje? YPF concentró el 54,7% del total de las ventas, la mayor cuota de mercado, la mayor porción de la torta. La sigue Shell con el 23,1% y Action con el 12,1%. El resto de las empresas participan del 10,1% de las ventas de este mes. Y ahí está la importancia y la intensidad y la intención del gobierno nacional de hacerse con YPF. Porque en términos relativos, el volumen comercializado por YPF exhibió una concentración del 11% interanual. Es decir, comparado con el año pasado, cayó 11%. Shell cayó 14,1% y Action cayó 19,2%. El resto de las otras vieron un descenso del 20% en sus ventas agrupadas, todas las otras empresas. Entonces, la situación económica del país
¿Cómo se encuentra la situación comercial del país? ¿Cómo se encuentra la situación industrial del país? ¿Cómo se encuentra la situación laboral de los trabajadores en el ámbito privado? ¿Cómo se encuentra y la situación de los trabajadores en el ámbito público, empleados del Estado? ¿Cómo se encuentra? Sobre estas 4 o 5 preguntas que te acabo de realizar, vos tenés que hacerte una respuesta. Y sobre esa respuesta tenés que argumentarte si seguís defendiendo el gobierno nacional o si no lo defendés más. Y en base a eso tendrás un análisis propio, individual, tuyo, en base a los datos fríos que nosotros te damos y sobre la opinión que podamos verter sobre el análisis de esos datos. Eso es el periodismo. Datos, análisis y opinión. La opinión podés no tomarla, pero el dato sí y el análisis sí, porque son independientes. Buscamos darle independencia a los datos. Y cuando vamos a dar una opinión, la damos y decimos que estamos dando una opinión. En este caso, el dato es que el consumo de combustibles ha caído considerablemente respecto del mes pasado y del año pasado, ni hablar. Ahora, ¿qué va a pasar el mes que viene? Bueno, hay 2 consultoras y 2 cámaras que nos indican que si bien la inflación no va a subir tanto como este mes, ni como el mes pasado, ni como el mes anterior, el consumo tampoco va a subir, de hecho va a bajar. De hecho, el consumo va a ser menor que el mes pasado y que el mes anterior. Y que los precios van a ser superiores al mes pasado y al mes anterior. ¿En menor incidencia quizás? Sí, pero ya la Cámara de Panaderos Nacional nos informa que el próximo lunes, el pan aumenta en todo el país. Esto nos informa la agrupación de panaderos de la provincia de Buenos Aires, nos dice que a partir del lunes 27 de mayo van a aumentar el precio del kilo de pan y de los productos panificados, a riesgo de vender menos. ¿Por qué? Porque hace un mes el gobierno anunció el fin del Fondo Estabilizador del Trigo, otra medida superlativa que beneficia seguramente a los vecinos que comen pan todos los días, porque van a pagar más caro el pan, quiere decir que el gobierno quiere que adelgaces, que no tengas tanto consumo de carbohidratos. Este Fondo Estabilizador del Trigo, que tenía como propósito garantizar un valor de referencia en el mercado interno del pan, desde esta decisión del gobierno de sacarlo, empieza una fuerte crisis en el sector panadero por la caída de las ventas y también por el aumento de los costos en su materia prima, que es el trigo, la harina. Numerosos centros de panaderos ya nos han pasado la información vía mail, vía WhatsApp, que a partir del lunes 27 de mayo van a aumentar el precio del kilo del pan y de los productos panificados que comercializan. ¿Cómo qué? Como consecuencia de las importantes subas de los costos que sufre la industria panadera por el hecho de que el gobierno nacional ha decidido quitar el Fondo Estabilizador del Trigo. ¿A cuánto se va a ir el kilo? Bueno, nos dice Pinto, escuchá, Pinto de la CIPAN, que es la Confederación de Panaderos de la Nación. Escuchá, en el día de la fecha nos reunimos representantes de numerosos centros de panaderos con el equipo económico del CIPAN para analizar los nuevos costos de nuestros productos, debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo en materia de tarifas de los servicios públicos, las materias primas, los alquileres, las paritarias y todas las subas que son de conocimiento público, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos. ¿A cuánto se va el precio del kilo? Le preguntamos vía chat y nos responde con un argumento que ya estaba preestablecido, con un texto que ya lo habían escrito antes. Nos vemos en la obligación de sacar una nueva lista de precios a partir del lunes 27, que establece que el precio sugerido del kilo de pan será de 2.200 pesos. Y en las zonas céntricas le preguntaron otros colegas y dijo 2.400 pesos el precio sugerido del kilo de pan. Luego del silencio que mantuvimos los periodistas que ingresamos a este informe que nos dieron desde la CIPAN, ensaya una especie de excusa, siendo que nosotros no lo habíamos culpado, sino que entendíamos un poco el proceso interno que están sufriendo los del sector panadero, que es un sector industrial y productivo de la República Argentina, que sabemos que está pasando por momentos difíciles. Solito y sin pedirle nada, dijo lo siguiente: lamentablemente tenemos que tomar esta drástica resolución para parar un poco con los cierres de panaderías, intentar que no se sigan fundiendo los colegas
y que no nos quedemos sin fuente de trabajo. No la ven, claramente no la ven. Esta crisis en el rubro panadero, que nos informan los centros de panaderos de todo el país, estimaron una caída de hasta 45% en la venta del pan, desde diciembre hasta hoy. También confirman una merma en la rentabilidad del sector. No solo venden mucho menos, sino que ganan mucho menos en porcentajes por cada kilo. Y el impacto del aumento de los servicios de luz, el agua, el gas, entre un 300 y un 500%. Muchos se vieron obligados a realizar cambios en los productos para poder sostener el nivel de ventas, y otros tantos no pudieron hacer nada más que cerrar sus persianas. Amigos, amigas, 13:04 en toda la República Argentina. No estamos contentos con dar estas noticias. A veces queremos ponerle un poco de humor y ponerle un poco de onda para que ustedes tengan un momento más ameno a la hora de escuchar noticias, pero la verdad que son una cagada las noticias que tenemos que dar. Son una cagada, realmente. Anunciar un 15% de aumento para los empleados públicos, decimos, ¿en serio tenemos que dar esta noticia? Y sí, tenemos que darla. Anunciar que va a aumentar a 2.200 pesos el kilo de pan, tenemos que hacer, sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que anunciar un musical de Leonardo Fabio del presidente con Bertie Venegas Lynch de telonero en el Luna Park hoy. Y sí, tenemos que anunciarlo. Tenemos que escuchar a Manuel Aberri, en serio, hablar de que no hay un conflicto diplomático, que no van a retirar la embajadora de Argentina en España, y que no creen que al presidente le vayan a prohibir la entrada a España después de hablar mal de la esposa del presidente, de haber hablado mal del presidente de México, de haber hablado mal del presidente de Brasil, de haber hablado mal del presidente de Colombia, de haber hablado mal del presidente de China. Y sí, lo tenemos que decir. ¿Nos gusta hacerlo? No nos gusta hacerlo. ¿Es nuestra obligación? Sí. ¿Tenemos que ser precavidos al decirlo? Sí. Nosotros te damos el dato, hacemos el análisis del dato. La opinión, en este caso, tenés que poner la voz. Nosotros lo que ponemos es fin al programa del día de hoy. Nos reencontraremos mañana a partir de las 7 de la mañana con Reporte de CDN. Hoy a las